lo que quiero contar con una serie de imágenes que voy a mostrarles es algo que se llama la arquitectura sin arquitectos. O sea, la arquitectura popular, la arquitectura empírica de los siglos, ¿no? La arquitectura con la cual se ha construido en la mayor cantidad de años de la historia universal, digamos, de esa arquitectura donde no existía la figura del arquitecto, ¿no? Anterior al Renacimiento, inclusive anterior digamos, a los egipcios muchas veces, como por ejemplo esta imagen en Matera. O sea, hace unos años que yo vengo viajando por Buenos Aires, por todo el interior de las provincias de la Argentina, y también por distintas regiones del mundo, investigando este tipo de arquitecturas, ¿no? Estas arquitecturas que se llaman vernáculas, y que en los años 60, Bernard Rudowski, un arquitecto bastante marginal en la historia de la arquitectura, pero muy interesante, arma una muestra en el Museo de Arte Moderno en el MoMA, en Nueva York, y habla de estas arquitecturas vernáculas, ¿no? Que la llamó arquitectura sin arquitectos. Y un poco lo que muestra Rudowski, que en realidad esa muestra fue para mí revolucionaria, era poner como protagonista este tipo de arquitecturas populares que, si vamos a lo que ustedes están estudiando, el tema de la arquitectura bioclimática, eran perfectamente sustentables, bioclimáticas, pero a partir no de la academia, sino de todo lo que se llama empirismo, ¿no? Que es prueba de error y lo que se viene probando de generación en generación, viviendas que generalmente son autoconstruidas por los pobladores que las van a habitar. Esto, por ejemplo, es en el sur de Italia, en Matera, que es una ciudad que está sentada en una especie de población que está excavada en la montaña, ¿no? Es una montaña virgen. A ver, ahí está, es una montaña que tiene una piedra bastante blanda, como grandes regiones del sur de Italia, y hace 30.000 años empezaron los pobladores originales a excavar la piedra de la montaña, y con toda esa piedra blanda que iba saliendo, es una piedra bastante clara, ¿no? un crema claro, empezaron a construir como adiciones a esas cuevas, ¿no? Pero como una arquitectura que empieza a generar un poblado totalmente enraizado en el lugar, ¿no? O sea, la población que surge de ese lugar, digamos, de esta modalidad de construcción, es una ciudad que está, o un pueblo que está totalmente articulado con la naturaleza del lugar, que se hace carne y uña, ¿no? Y esta es un poco la idea de las cuevas, ¿no? Que son estas cuevas excavadas en la montaña, ¿no? Y es directamente construir con los recursos del lugar. También en el sur de Italia, otro poblado que se llama Alberobello, trabaja también con los materiales del lugar, con los recursos que están a mano, ¿no? Y empiezan a generar estas especies de cúpulas que se llaman falsas cúpulas, que son piedras que están asentadas unas sobre otras sin argamasa, entonces sin pegamento, y son 100% de piedra estas viviendas, y se generan muros muy anchos, también que generan pueblos que parecen encantados, ¿no? Ese poblado parece un cuento de hadas, ¿no? Realmente uno parece que está en un lugar mágico, ¿no? Y estos pueblos tienen cientos de años y están perfectamente mantenidos, ¿no? Todo esto estamos hablando antes del Renacimiento, ¿no? Después, cuando uno ve, por ejemplo, en las islas de Grecia, ¿no? Esto, por ejemplo, es Santorini, ve poblados como Oia, esto es un pueblo que se llama Oia, que también es la utilización de los materiales que están a mano y una arquitectura totalmente sabia, ¿no? Esta arquitectura blanca, estucada, muy económica, pero perfectamente acomodada al clima, ¿no? O sea, son muros anchos, ventanas muy pequeñas, pues mucho calor y mucho sol, y bueno, el clima de Grecia, ¿no? Y realmente son muy confortables y tienen vigencia, ¿no? Este es uno de los lugares más hermosos del mundo y más codiciados por el turismo también. Bueno, esto es también en la misma isla de Santorini, o sea, cómo se va acomodando la topografía, ¿no? Cómo la topografía y el poblado empiezan a ser parte de una misma realidad, ¿no? Como una especie de segunda naturaleza, y realmente revaloriza el paisaje natural. Esto es en Turquía, en el centro de Turquía, en la zona de Goreme, donde los primeros cristianos que se iban trasladando de la zona de Jerusalén hacia Roma, empezaron a afincarse en el centro de Turquía y empezaron a construir dentro de estas formaciones rocosas, que es una roca muy blanda,
que ellos iban excavando y cada uno de esos nichos es una entrada de luz y aire y las viviendas están ahí adentro, ¿no? Son una especie como de viviendas como si fuesen hormigueros, ¿no? Y que genera esta serie de poblados que son como un cuento de hadas, ¿no? Realmente es algo mágico el encuentro entre la vida, digamos, del hombre y la mano del hombre y la naturaleza, ¿no? Y estas son las viviendas internamente que son, digamos, casi viviendas trogloditas, ¿no? Después en Turquía, perdón, en Marruecos y en casi todo el norte de África, toda la zona desértica del desierto de Sahara, se empiezan a ver el sistema de casbas y de viviendas, como se puede ver en la foto, construidas con justamente la tierra del lugar, con el adobe, ¿no? Es tierra apisonada, estas viviendas tienen también cientos de años, y si bien requieren cierto grado de mantenimiento, están en perfecto estado, y bueno, más allá de esas torres que tienen un carácter también que en su momento era defensivo, tenían esa lógica de la lógica del clima, del lugar, de soportar ese calor extremo, ¿no?, del norte de África, con ventanas que prácticamente desaparecen, son pequeñas troneras en los muros, ¿no? Y esto es un poco el paisaje, donde también estas construcciones siempre en torno a un patio que está protegido también de los vientos del desierto y también generadoras de espacios de sombra, ¿no?, de microclima. Esto es un poco la idea de estos patios que, no sé, yo vengo investigando este tipo de arquitecturas que a mí me parecen fascinantes, porque todo esto existe antes del movimiento moderno, y realmente genera una arquitectura muy sabia de lo bioclimático y también ciudades muy sabias, ¿no? También en el norte de África están las viviendas de todos estos personajes nómadas del desierto que van viajando de un lado para el otro con sus camellos. Son las tiendas negras, que son unas carpas como de una lona negra, un lienzo negro, que son alargadas, que tienen ventilación por ambos extremos y generan una corriente cruzada que se acelera y refresca todo el interior de estas viviendas, ¿no? Por supuesto, estas tiendas se desarman en una hora y se vuelven a armar en cualquier lugar del camino. Y realmente cuando uno la ve es increíble, porque pensar que tienen cientos y miles de años y no han variado, la tipología edilicia no ha cambiado, o sea, sigue siendo la misma, y es totalmente eficiente, ¿no? En los Alpes japoneses, en el norte de Japón, me tocó transitar un poco estos poblados que son, no son muchos, pero están en las zonas altas de la montaña, con grandes nevadas y un clima muy, muy gélido. Y ahí está, por ejemplo, Shirakawa-go, que es un pueblito donde estas casas que son para clanes, ¿no?, para grupos de familias, son como unas casas alpinas, pero enormes, monumentales, y con un colchón de paja a los techos de 1 metro de ancho, muy empinada, para que la nieve se deslice rápidamente, y son viviendas que se construyen en forma colectiva, ¿no?, que también tienen que ver con generar un tejido social más consolidado, ¿no? O sea, cada vez que hay que recambiar un techo de estos, todo el pueblo se junta y trabajan en colectivo, ¿no? Entonces empieza a haber también un afecto por el otro, por la vivienda del otro, y eso hace que la ayuda mutua se genere un pueblo de mucha cohesión humana, ¿no? Bueno, y por ejemplo, en Mongolia, que es un país que yo viajo bastante porque estamos haciendo obras allá, que quedan al sur de Rusia y al norte de China, es un país que queda atrapado en el centro de Asia, son todas estepas, es como si fuese todo como si fuese el clima de Santa Cruz, mucho más frío, como si fuese la estepa patagónica nuestra, pero bueno, un clima que llega a los 35, 40 grados bajo cero todos los inviernos. Me tocó estar ahí en invierno y realmente es terrible. Y bueno, estas viviendas que se llaman yurtas, que tienen también miles de años de antigüedad, es la vivienda vernácula mongola, que es una carpa cilíndrica que tiene múltiples capas que se van desmontando, y cada vez que empieza a bajar la temperatura se montan todas las telas, todas las capas, y tiene una sola puerta que es la entrada que da al sur, que es como si fuese nuestro norte,
y realmente es muy eficiente desde el tema del confort climático, ¿no? O sea, una gran sabiduría tomando los materiales del lugar, y estas viviendas, por ejemplo, se usaba Gengis Khan en el año 1200, ¿no? Se siguen usando, ¿no? Porque gran población mongola es nómada, ¿no? Entonces, bueno, yo soy apasionado de estas arquitecturas, no es que no me guste la arquitectura contemporánea, ¿no? Todo lo contrario, sino que veo que son fuentes que están bastante olvidadas por la arquitectura contemporánea, y me parece que si hablamos de arquitectura sustentable, que es uno de los temas que a mí me apasiona y que tomo como eje de mi arquitectura, creo que ahí hay enseñanzas que son de una gran sabiduría. O sea, yo creo más en la arquitectura sabia que en la arquitectura inteligente, ¿no? Esa arquitectura que es sabia desde el proyecto, que el proyecto puede resolver los problemas de confort climático, de los recursos, y no la arquitectura que es una arquitectura estándar, impersonal, y que después hay que aplicarle aditamentos sustentables como colectores solares, células fotovoltaicas, que si están, por supuesto que mucho mejor, pero que si no están, la arquitectura de forma pasiva también tiene que resolver los grandes problemas de la arquitectura, ¿no? Que son principalmente que en invierno uno pueda vivir con un espacio calefaccionado, y en verano pueda vivir con un espacio que es fresco, que sea habitable y que nos haga la vida mejor, ¿no? Así que bueno, luego aparece la arquitectura contemporánea, aparece Le Corbusier, el Ossian, y todo un proceso que dura hasta el día de hoy, y que por supuesto no reniego, por supuesto que no, pero creo que a veces reflexiono con respecto a eso y digo, ¿qué hubiese pasado si no hubiese existido? Y comparo estas ciudades como la ciudad de Buenos Aires, este gran hormiguero urbano que realmente me parece esa foto que muestra que es como un cáncer en la corteza terrestre, ¿no? Como una cosa árida, que ha despojado a la naturaleza, ¿no? Es un paisaje de un gris continuo, ¿no? Y que realmente sí, tiene zonas muy lindas, como los bosques de Palermo y algunas plazas, pero que el 90 y pico por ciento del paisaje es el que vemos en esta foto, ¿no? Es un paisaje que ha despojado la naturaleza, ¿no? Y que nos hace vivir alienados, ¿no? Alejados de la naturaleza, del cosmos, del paso de las estaciones, ¿no? Digamos, de la naturaleza concretamente, ¿no? Y por supuesto que esto trae aparejado también de la pobreza, ¿no? El tema del problema de la vivienda, ¿no? En Argentina tenemos un problema de falta de 3 a 4 millones de vivienda, ¿no? Y se suman los problemas sociales, los problemas medioambientales, ¿no? Que es esta, por ejemplo, la foto de la avenida Corrientes, un día de contaminación extremo cuando hay mucha humedad, ahí atrás está el obelisco, aunque no se vea muy bien, y bueno, esto es lo que es vivir en Buenos Aires, ¿no? Es terrible. Y al mismo tiempo lo que está pasando en los bordes de las grandes ciudades, ¿no? Esto es lo que está pasando alrededor de Buenos Aires. Grandes extensiones de territorio que empiezan a ser tomados por guetos de ricos o de la alta burguesía, como es este barrio cerrado, uno de los miles de barrios cerrados que se están haciendo alrededor de Buenos Aires, y los guetos de pobres, que son las villas miserias, ¿no? Que cada vez, mientras estamos hablando, un grupo de familias seguramente se está afincando, viene del interior del país al Gran Buenos Aires para vivir en estas suburbias. ¿Y qué pasa en las suburbias? En las suburbias no son ciudades, no tienen todos los componentes típicos de la ciudad, no hay espacios memorables, no hay lugares de encuentro, no hay espacios públicos dignos, no hay equipamientos, son barrios dormitorios, ¿no? Depósitos de personas que justamente no logran vivir en la ciudad, no hay química urbana, no hay lugares de encuentro. Y esto es lo que está, de alguna manera, colonizando, y esta especie de mancha de aceite es lo que se está apoderando del territorio de campo que sirve para cultivar y para generar alimentos, ¿no? Es como que ellos están tomando los lugares que se tiene que producir alimento para todo el país, y al mismo tiempo se está gastando una cantidad enorme de combustible, de dinero para hacer rutas, infraestructuras, y que genera aparte muchísima contaminación, ¿no? El tema del uso del automóvil. Y esto genera efecto invernadero, por supuesto. Bueno, a partir de ahí, de una postura bastante crítica, a mí me tocó, cuando me recibí en los 90, me tocó una década de mucha crisis, que no había absolutamente nada de trabajo, o sea, no había trabajo. Y esa falta de trabajo, que fue terrible, por un lado, por otro lado,
me permitió estudiar mucho, estudié de forma autodidacta, yo siempre digo que hice como una especie de posgrado autodidacta, y leí mucho, investigué, bueno, tuve la posibilidad también de empezar a dibujar mucho, a escribir, a pensar. Terminó todo eso en un libro que es este libro, Paisaje de Utopía, que en realidad es como una especie de manifiesto de cómo para mí debería ser la vida en la Argentina, ¿no? Cómo debería ser la vida en nuestro territorio. Por eso creo que cuando uno habla de urbanismo y quiere mejorar las ciudades, no hay que empezar en la ciudad, sino que empezar en el territorio. Y en nuestro caso, en el territorio de nuestro país, ¿no? Que justamente, como dice Martínez Estrada, es un país que está mal constituido, es un país que tiene, él habla en un libro que se llama De cabeza de Goliat, habla que nuestro país es un ser deforme que tiene una cabeza enorme, que es Buenos Aires, y el cuerpo raquítico, que es el interior de la Argentina, ¿no? Y justamente debería ser al revés, ¿no? Deberíamos fortalecer el interior de la Argentina y a tratar de que las ciudades más grandes, como Buenos Aires, Rosario o Córdoba, no crezcan más, ¿no? Hacerle un corte de crecimiento y justamente repoblar el interior del país, ¿no? Refundar el interior del país. Entonces este dibujo conceptual muestra esta idea de cómo podría ser el territorio nacional argentino, y hay unas pequeñas ondulaciones que serían como pequeños pueblos, y yo me imagino refundar los pueblos que a veces han quedado fantasma porque han quedado los viejos, los jóvenes se van a las grandes ciudades, y han quedado con mucha infraestructura, pero con poca población. Y peor, en la década de 90, que se eliminó gran cantidad de los trenes que recorrían todo nuestro país. Entonces, veo fundamental que hay que volver a repoblar el interior del país, volver a funcionar los trenes y revitalizar las economías regionales y descentralizar el país, ¿no? O sea, no hay nada más sustentable que podemos hacer en Argentina que descentralizar el país. Y un poco en ese manifiesto yo hablo de poder generar, como se hizo en Israel, que se genera una serie de kibbutz. Los kibbutz eran pueblos sustentables, autosustentables, que generaban un área de cultivo y un poblado y se autoabastecían, ¿no? Era como una especie digamos, de pequeño pueblo de nueva fundación, que justamente lo que hacía era descentralizar. Ahí tenían un problema de guerra que nosotros no tenemos, pero yo digo, si tenemos un 40% de gente que la está pasando mal en el país, gente que está en estado de pobreza, qué fantástico sería en todas las provincias revitalizar las economías regionales y volver a poblar el país y generar puntos de referencia poblados donde viva la gente, muchas veces en pueblos que ya existen y se podían fundar nuevos pueblos y generar un país mucho más sustentable, ¿no? Mucho más equitativo. O sea, toda una economía informal paralela a la economía formal, que ya ha demostrado que no resuelve el problema de la pobreza, ¿no? Van pasando las décadas y cada vez estamos peor. Bueno, este libro es una serie de textos y dibujos muy lúdicos que muestran la idea de juntar naturaleza y ciudad en un mismo lugar, ¿no? Imaginaba, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires forrada con huertas y que uno pueda recorrer todas esas cubiertas verdes y empezar a tener una conexión con el cosmos mucho más fuerte, ¿no? O sea, toda una ciudad cubierta de pampa. Como decía, estos son dibujos lúdicos, digamos, es toda una imaginería bastante utópico, pero que tiende a hacer una crítica de la ciudad contemporánea que ha despojado la naturaleza. Yo creo que la arquitectura tiene que contener un componente natural y de cosa orgánica que haga que la vida sea más amable, ¿no? Y bueno, por eso quería partir desde la idea de la utopía. Por ejemplo, es un proyecto de una casa típico terreno de Buenos Aires entre medianeras, una casa individual que alguna vez me gustaría poder construir y vivir en ella. Es una casa que yo llamo autónoma, ¿no? Me imagino una casa que sea la quintesencia de lo sustentable, ¿no? Que no reciba caños, ni cañerías, ni cables, que tampoco salgan de la casa caños ni cables, y que se nutra del cielo, del viento, del sol, ¿no? De las huertas, de un estanque acuático, de cultivo acuático. Toda la cubierta es una huerta, hay un reciclado de agua de lluvia, hay molinos de viento para generar energía, y las medianeras se convierten en medianeras cultivadas con árboles, ¿no? O sea, es una vivienda
como decía, utópica, y es parte de este delirio, de este pequeño libro que escribí. Preguntarte cómo imaginas que se puede llegar a solucionar esta mancha urbana. Claro, esa es la pregunta del millón, o sea, cómo hacer pared contracorriente de todo lo que... Por eso yo muchas veces, cuando escucho a los urbanistas, les hago una crítica en el sentido que no podemos empezar desde la ciudad, sino que hay que empezar a pensar desde el territorio. Justamente esto que tiene este libro, que tiene 20 años, ahora Koolhaas el año pasado escribió sobre este tema del campo, que los arquitectos tenemos que mirar el campo, y por eso me gusta mucho ese tema que Koolhaas introdujo, porque estoy totalmente de acuerdo, que los arquitectos durante décadas nunca miramos el campo, y nunca miramos el territorio. Yo creo que esa pregunta está muy buena porque tenemos que resolver el corte de justamente, como hacían los antiguos griegos, en la polis griega, llegaba, por ejemplo, a 10.000 habitantes la polis, la ciudad, que era una ciudad política, y cuando llegaba a 10.000 habitantes se fundaba otra ciudad, otra polis, y no se crecía con esa misma ciudad. O sea, esto los griegos lo sabían, que había que descentralizar y no generar una cosa monstruosa a nivel urbano. Y, por ejemplo, en Uruguay tienen una ley que para poder extender el tejido urbano hacia la suburbia, hacia el campo, tienen que hacer una ley. Entonces, en Uruguay tienen esa suerte que, de casualidad, por un tema burocrático, tienen un corte en la ciudad, pero por ahí esa podría ser una posibilidad. O sea, que realmente se prohíba construir fuera de la ciudad, que se prohíban construir barrios cerrados. Yo creo que tiene que haber una política, una administración pública que sea más responsable y que realmente, pasa que generalmente los políticos son abogados y no son urbanistas ni arquitectos y no entienden mucho en la materia, pero lo fundamental sería como generar un corte en el crecimiento de las ciudades y generar, revitalizar otras ciudades, ¿no? Eso creo que la única forma es hacerlo por ley, ¿no? Eso es una posibilidad, ¿no? Pero también generar conciencia en el universo de los arquitectos, eso también es importante. Y mover la opinión pública, ¿no? Ahí, Horacio, hay otra pregunta más. Ahora... Buenas tardes, Horacio. Hablando de descentralizar y revitalizar las economías regionales, más que una pregunta, es un comentario, y es el hecho de que se dificulta el desarrollo de las economías regionales porque el comercio será, todo el comercio del país completo será a través del puerto de Buenos Aires. Y es eso lo que produce la superpoblación y el superdesarrollo, en definitiva, conurbano en Buenos Aires. Sé que es una cuestión política, se trata de la reivindicación del puerto, que es el gran negocio en todo caso, entre todo lo que se produce dentro del país sale por ahí, y ese es el problema. Un comentario solamente, sale por ahí, y ese es el problema. Sí, yo no se escuchó muy bien, pero algo escuché y sí, yo creo que hay un vicio primigenio en nuestro país que, a diferencia de Estados Unidos, toda la traza del ferrocarril está hecho en forma de, digamos, de red, de malla. En Argentina todo fue a pedido de los ingleses, lamentablemente, y la obediencia, digamos, de nuestros gobiernos fue en estrella, digamos, en forma estrellada, donde todos los radios apuntaban a Buenos Aires como ciudad-puerto, y nosotros fuimos concebidos como un país, una estructura agroexportadora, donde toda la materia prima venía del interior, a través del ferrocarril, y desde Puerto Madero llegaba a Europa, ¿no? Y eso nos hizo estar en función de otros, ¿no? Y bueno, eso fue lamentablemente lo que fundó la matriz de nuestro país, que realmente es una pena porque eso nos genera un país federal, sino un país centralizado. Pero bueno, esa fue la tradición. Ahora siempre hay posibilidad de quebrar esa tradición con grandes maniobras políticas, ¿no? Pero bueno, son decisiones muy fuertes que, bueno, que todavía no han sido tomadas, ¿no? Así que, bueno, un poco lo que comentaba de los capítulos es que, por ejemplo, muchas veces nos toca actuar en el territorio, ¿no? Que es justamente cuando nosotros podemos llegar a generar obras que van más allá de los edificios. Les voy a mostrar un par de propuestas. Una es en México, en el interior de México, cerca de la ciudad de Guanajuato, hicimos un concurso que salimos seleccionados,
que era generar una nueva población. Hace algo bastante exótico porque las nuevas ciudades del siglo XX fueron las que propuso Le Corbusier, que nunca pudo hacer, y que, por ejemplo, fue Brasilia. Luego en México están empezando a generar nuevos poblados en el interior, y bueno, a nosotros se nos ocurre hacer un pueblo totalmente sustentable, que pudiera interactuar con otras poblaciones, generando cultivos a partir de grandes huertas, que son esa especie de ojos que se ven, gigantes, que son huertas urbanas colectivas, ¿no? Donde la gente no solamente pueda vivir en ese barrio, sino también pueda producir, o sea, pueda trabajar. O sea, que realmente el trabajo y la vivienda esté en el mismo lugar, y no se tenga que trasladar, como pasa muchas veces en México, trabajan a 2 horas de donde viven, pero también pasa muchas veces acá en Argentina, ¿no? Como pasa en Buenos Aires. Imagino que en Salta, porque las estancias son menores, pero debe pasar también a otra escala, ¿no? Que por ahí tienen que bajar de las ciudades a las ciudades altas de un pueblo, ¿no? Los albañiles, por ejemplo. Y bueno, en México pasa igual, entonces esta nueva población tiene la vocación de que todo esté en la proximidad, todo esté cerca, justamente ir en contra de la separación de funciones como propone el movimiento moderno, sino que aquí está el lugar de vida, el lugar de trabajo, el lugar de recreación, que justamente es este centro comunitario, ¿no? Que es la gran casa de encuentro, y hay también un área deportiva, áreas de encuentro, áreas sanitarias, que generan como pequeñas instituciones para que haya también equipamiento público. Bueno, esta es una de estas huertas colectivas, que al mismo tiempo es el lugar de encuentro de la comunidad, ¿no? El lugar de encuentro, de consolidar los lazos, y todas las viviendas frentistas, todas las viviendas de este poblado, tenían un sistema de grandes pérgolas o parras para generar también cultivos verticales y sombra, ¿no? Porque también en México es un clima bastante cálido. Y por supuesto también tiene un sistema de colectores solares y células fotovoltaicas para generar electricidad. Esta es un poco la imagen de una institución con toda esta especie de barrios que se van federando, que cada barrio produce un cultivo diferente, y a partir del trueque en esa plaza se genera justamente el intercambio de los producidos, ¿no? De las huertas. En la ciudad de Buenos Aires, en el sur, Buenos Aires, no sé, muchos le deben conocer y deben saber que hay una avenida que se llama Rivadavia, que parte la ciudad en dos. Hay una ciudad del norte que es rica y una ciudad del sur que es pobre, ¿no? Son los barrios como Villa Lugano, Mataderos, todo el área de unos grandes vacíos urbanos que están también en el sur, que es el Parque Roca, el Parque de la Ciudad, que tiene una torre muy grande, que había un parque de diversiones. Bueno, entonces nosotros hicimos una iniciativa, con muchos de estos proyectos, todos están hechos con mi socia Valeria de Puerto. En este caso es un concurso que hicimos también con Bárbara Berson y Roberto Frangella. Esta propuesta que también le elevamos al intendente de Buenos Aires fue generar en los grandes vacíos del sur de Buenos Aires barrios de viviendas con huertas a escala monumental, parques huerta, que serían que se ve en el centro, que sería un parque recreativo, pero al mismo tiempo productivo. O sea, hablamos de una ciudad comestible, ¿no? Una ciudad que genere huertas, que genere alimento, que genere trabajo, ¿no? El trabajo para cooperativas, ¿no? O sea, el trabajo cooperativo, que es sacarle el jugo a la producción con la ayuda mutua, ¿no? Que es cuando las familias se empiezan a enlazar y empiezan a generar ese trabajo colectivo, que es mucho más fuerte, más potente que vivir en lo individual, ¿no? Y entonces esta idea de generar en el sur de Buenos Aires lugares recreativos, pero también productivos, y también viviendas, barrios de vivienda, y también pequeñas instituciones, que eran estas, y otras en las esquinas de este gran barrio, para generar, acá se generaban instituciones que servían para el barrio y también para los barrios aledaños, para no generar un gueto, ¿no? Para que no sea un barrio más de Buenos Aires, pero cerrado, sino un barrio más abierto, ¿no? Y este es el gran lugar de encuentro que también imaginábamos los fines de semana, que todo, y también la gente que viene haciendo turismo a Buenos Aires, pudiera ir a ver este nuevo barrio sustentable, y este barrio, digamos que totalmente singular, ¿no? Pues un barrio que se autoabastece, o tiende al autoabastecimiento, ¿no? Esa fue un poco la idea de esta propuesta, y estas son un poco las imágenes, ¿no? de este barrio. Ahí están las viviendas y las instituciones.
Pero bueno, un poco cómo llevar lo sustentable al territorio y a un sector grande de la ciudad. Yo creo que lo sustentable no tiene que ver con una escala, sino que se puede llevar a todas las escalas posibles, ¿no? Y estas son las ferias que nos imaginamos, el encuentro entre el productor, el que trabaja en esas huertas colectivas, y el consumidor, que puede ser del mismo barrio o también de otros barrios. Por supuesto que, bueno, fue una propuesta que quedó en algo utópico, porque, bueno, les gustó mucho a todos, pero bueno, como toda ciudad es muy burocrática y, bueno, quedó ahí, ¿no? Pero bueno, la propuesta siempre nos interesó, ¿no? Luego, hay otro tipo de arquitectura que hacemos, y ustedes, yo creo que les va a tocar en su vida laboral muchísimo, porque están en unas provincias más hermosas del país y conectadas totalmente con la naturaleza. Ustedes hacen 10 minutos para un lado y ya se encuentran con los paisajes más increíbles del país, que es cuando la arquitectura interactúa fuertemente con los paisajes vírgenes, ¿no? Con la naturaleza. Nos tocó hacer un proyecto para un grupo español hotelero bastante grande que llega a la Argentina, muy cerca de lo que hoy día es, digamos, las cataratas del Iguazú, en un lugar que hay un lago fantástico, que es el lago Irihuaí, que está cerca de las cataratas, en un terreno bastante grande, de 60 hectáreas, hacer un hotel. Estos españoles nos pidieron hacer lo que se llama un resort, ¿no? Que es, ellos tenían un resort en Punta Cana, nos propusieron hacer un viaje a Punta Cana, fuimos, lo visitamos y nosotros le propusimos hacer el anti-resort, ¿no? O sea, todo lo contrario a lo que nos mostraron, que era un hotel con una pileta muy grande, toda la gente en la pileta artificial, dándole la espalda al mar, al Caribe, estaba ahí a 150 metros, y en un ambiente de una arquitectura donde el aire acondicionado estaba encendido todo el tiempo, mucho vidrio, mucha tecnología, y mucho edificio, ¿no? Unos edificios muy grandes. Entonces nosotros les propusimos hacer todo lo contrario, que era hacer que la arquitectura, que eran bastantes miles de metros cuadrados, diseminarlo por todo ese territorio, fragmentarlo, disolverlo, atomizarlo en el lugar, y hacer una arquitectura de sombras. Una arquitectura en Misiones, bueno, ustedes muchos deben conocer, el sol te parte al medio, es un calor terrible. Entonces, hacer una arquitectura que esté bajo un manto de sombras, ¿no? Entonces, aparecen unas grandes pérgolas en forma de hojas, que es un sobretecho que está por arriba del techo, y que empieza a sombrear toda, cultivada con vegetación, y empieza a sombrear toda la arquitectura de los bungalows, ¿no? Estos son el restaurante, los lobbies, una gran piscina que da al lago, pero que da abierta al lago, y esta es la arquitectura que se va fragmentando en el terreno bajo ese manto de multicolor, ¿no? de plantas y flores que van dándole sombra. Esta es un poco la planimetría general, ¿no? También hay un centro de convenciones que está ahí a la derecha. Esto, lamentablemente, en el 2008 los españoles entraron en crisis económica y lo tienen stand-by hasta ese momento y hasta el día de hoy, con ganas de empezar siempre, pero todavía no hemos podido. Y bueno, esto es un poco la arquitectura, ¿no? La arquitectura se va como bichos que se van acomodando en el terreno. Y estas son estas grandes pérgolas, estos techos en forma de hoja, que arriba tienen otro techo que son las pérgolas, ¿no? Este, por ejemplo, es un sector de lobby. Como ven, a nosotros nos gusta mucho dibujar, hacemos renders, pero nos gusta mucho expresarnos con dibujos, ¿no? Y esta es el cuarto, ¿no? El dormitorio típico, que trata de recuperar un poco la idea de los cuentos de Horacio Quiroga, que es un cuentista argentino que hablaba mucho del litoral, y que nos imaginábamos esas chozas con, digamos, una cama con un ventilador de arriba, sin aire acondicionado, aire acondicionado, pero la idea es que esté siempre apagado, que haya corrientes cruzadas, imagínense que todo esto bajo sombra, el ventilador del techo, y la cama rodeada de frente al paisaje, rodeada con una especie de tela, como si fuese un mosquitero, ¿no? Y la tina de baño totalmente abierta en el espacio, ¿no? O sea, que uno se puede bañar y estar viendo el paisaje, ¿no? Y un muelle que esté abajo de esa gran pérgola cultivada, que es este muelle de madera, que es un muelle importante, que es como un mirador, ¿no? Un poco, es la idea de, digamos, de una arquitectura
que trata de hacer un diálogo con la naturaleza. No es totalmente, digamos, mimética, sino que de alguna manera se empieza como a acomodar y se empieza a generar una simbiosis, ¿no? Esta es un poco la imagen general del edificio central, ¿no? Y para estos mismos españoles nos toca también trabajar en el extremo sur de la Argentina, cerca del glaciar Perito Moreno, frente al lago argentino, que es fantástico, haciendo un hotel también bastante grande, y se nos ocurre también hacer, en vez de un edificio compacto, hacer un edificio que se vaya escalonando arriba de cada una de las cotas de nivel, acompañando la colina hasta el lago argentino que está abajo, y un gran conector vidriado que sea como un gran invernadero, que empiece a ser un conector que tiene una escalera y un ascensor inclinado, y empieza a articular toda esta especie de dunas, ¿no? Estas dunas, por debajo están las habitaciones, y arriba está el lobby y los restaurantes, ¿no? Entonces uno entra por arriba y empieza a bajar y se empieza a articular con estos cuellos con las habitaciones. Y también, volviendo a las arquitecturas de la historia, ¿no? Esta idea de la sabiduría de los invernaderos, ¿no? Climas fríos, ¿no? En los climas fríos, los invernaderos toman todo el calor del día y generan que sea más habitable el interior. Entonces, nos imaginamos que cada una de estas habitaciones que están por delante tienen un espacio con vidrio afuera, vidrio adentro, y se genera como una especie de transición, ¿no? Una especie de espacio, digamos, intermedio, que es un invernadero. Y que mientras los visitantes están visitando el glaciar Perito Moreno y los otros glaciares, cuando vuelven a las 6 de la tarde, abren la puerta adentro y entra todo el calor. Y bueno, todo desde arriba es todo verde, es todo estepa, ¿no? Es como que la estepa, digamos, trepa a los techos y cubre toda la arquitectura. O sea, el impacto de la arquitectura también es bastante mínimo, ¿no? Este es el acceso, donde empieza ese conector vidriado, ese invernadero. Uno va bajando por este gran conector, esta gran calle escalonada, invernadero, y allá atrás está el lago, ¿no? Y la habitación también es una cama directamente al paisaje, con la tina abierta y con ese espacio invernadero que tiene vidrio afuera, vidrio adentro. Estas son unas plegadizas, y empieza a ser cedido el calor hacia el interior, ¿no? Es como que es un espacio de transición, ¿no? Que mejora el clima. No significa que no tenga que haber calefacción, pero la idea es que la calefacción mecánica sea mínima, ¿no? Este es un poco el corte de la arquitectura, está protegida por la tierra, ¿no? También la tierra aísla muchísimo del clima también, y del viento, ¿no? Y bueno, esta es una casa que estamos ahora por empezar a construir también frente al lago argentino, un proyecto mucho más nuevo, muchos años después del primer proyecto de Calafate, que nosotros llamamos como ojos, ¿no? Como se dicen, ojos en la tierra, ¿no? En la estepa, llamamos casa estepa, pero es el mismo concepto, ¿no? Esta idea de que la estepa trepa la casa, la protege del viento y del frío con tierra, y la casa en realidad tiene una casa con 3 dormitorios, un conector, y después tiene un cuarto, una especie de departamento de huéspedes, y 2 cocheras y una sala de máquinas, ¿no? O sea, son como 2 cuerpos conectados por un patio que permite la ventilación de la cocina y del ambiente más importante, y un conector conecta 2 cuerpos, ¿no? Y esta es un poco la idea en esta colina que termina en el lago, poder tener esta especie como de ojos, ¿no? Son simplemente como un pliegue en el territorio que permite vivir ahí adentro, ¿no? Y de alguna manera hacer las paces con la naturaleza, ¿no? Como interactuar, no ser miméticos al 100%, pero sí generar un diálogo, y que la arquitectura pierda en ego, ¿no? Que el ego de la arquitectura pierda, para que se genere algo diferente, ¿no? Una conexión más fuerte con la naturaleza, ¿no? En realidad es una losa muy simple de hormigón, como una cáscara, donde lo importante es por esa conexión fuerte con el lago y el paisaje, ¿no? Y después también en el mismo lugar, que es un loteo, justamente este es un ex alumno, Gerardo, muy amigo, Gerardo Ciroli, que nos invita a hacer el proyecto, un conjunto de 12 viviendas también con el mismo concepto, ¿no? Aterrazado, con terrazas verdes y como cuerpos plegados, ¿no? Estas curvas y contracurvas que
empiezan a interactuar con el terreno natural, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo. Vamos para adelante. Yo, Horacio, quería decir algo. Sí. Veo que en general y en el ADN del estudio de ustedes, y seguramente lo vamos a ver en el resto de la obra, aparece como esto del documental de Lars von Trier, de las 5 obstrucciones, ¿no? Esta idea de que en el territorio, en la hostilidad, ustedes sacan como el provecho, como lo bueno, a partir del estudio y el análisis de las hostilidades, ¿no? Como puede ser el calor extremo, el frío extremo, la tipología, el recurso natural. ¿Eso es parte también de la metodología de trabajo y de proyecto de ustedes? Sí, claro, el tema es cuando, yo creo que lo apasionante de la arquitectura, bueno, ustedes tienen la posibilidad de trabajar e interactuar con un paisaje increíble que todo Salta y todo el noroeste argentino, y bueno, ahí la naturaleza es mucho más fuerte, ¿no? Pero, digamos, es muy fuerte, es un paisaje muy fuerte y bueno, es muy delicado, es de una gran responsabilidad trabajar en un paisaje virgen. Justamente cómo inyectás este conjunto que mostré recién en 30.000 metros cuadrados. O sea, ¿cómo inyectás tantos metros cuadrados sin destruir lo que hay? O sea, por eso esta idea de que a vuelo de pájaro el conjunto se vea totalmente verde, que la naturaleza y la arquitectura empiece a haber un diálogo, un matrimonio, no una imposición de la arquitectura sobre la naturaleza, sino que obviamente el arquitecto constructor destruye, pero bueno, ¿qué le damos a cambio, ¿no? Al paisaje? ¿Qué le damos a cambio al paisaje? Bueno, y también por un tema ideológico, cómo hacer para que esto consuma lo mínimo posible. O sea, todos esos muros que se veían recién tienen 55 centímetros de ancho. O sea, son muros multicapa que hacen que las viviendas en invierno sean más calentitas, que el calor que se genere no se pierda. Y bueno, eso es un poco la vocación del estudio, siempre tratar de generar un impacto lo más positivo posible, y si bien el impacto existe, porque está bien, porque la arquitectura genera una segunda naturaleza, y está bien que el hombre genere un impacto, pero que ese impacto sea positivo, que no sea destructor, ¿no? Que es muchas veces lo que vemos cuando viajamos, cómo se va destruyendo la naturaleza con una arquitectura poco inspirada, ¿no? O cómo se va destruyendo la ciudad con una arquitectura despersonalizada, o que no genera un paisaje amable, ¿no? Sino que patea en contra, ¿no? O sea, los japoneses tienen una frase que a mí me encanta, que para mí se aplica mucho a la arquitectura, que es con nuestro trabajo dejar las cosas mejor de cómo la encontramos, ¿no? En la naturaleza es imposible porque nada mejor que dejarla virgen, pero bueno, tratar de hacer lo mejor posible para que ese impacto no destruya, ¿no? Que lo convierta en otra cosa diferente, pero que sea algo positivo. Es un poco la idea, por supuesto que ese es el camino. Después a uno sale como sale, ¿no? Uno llega hasta donde llega, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la vocación. O sea, la idea es encontrar la naturaleza del lugar, ¿no? Encontrar ese diálogo con la esencia del lugar. Cada lugar tiene su poética y hay que encontrarla, ¿no? El arquitecto tiene que sondear esa naturaleza, ¿no? Y esto también que tiene que ver con un tema de sustentabilidad, ahí está un poco planteado desde arriba, se está construyendo con hormigón, un hormigón que no contamina en la construcción, pero el hormigón lo que tiene de malo es que se contamina mucho en la obra. Y es un hormigón que también por un tema de excesivo frío, se está construyendo con un hormigón prefabricado, ¿no? Y montar una fábrica de hormigón prefabricado, esta es la calle que se va escalonando, se articula todo el conjunto, y este es un hormigón negro hecho en fábrica, ¿no? Y está hecho con fábrica con unas plateas de chapa que tienen calefacción, piso radiante, entonces eso permite que pueda fraguar el hormigón. Esta fábrica que comentaba, que se la compraron los alemanes, y ahí se genera el hormigón, que es perfecto, ¿no? Con el color que uno quiere, con la forma que uno quiere. Estos son los paneles. Y los paneles, otro tema que tiene que ver con la sustentabilidad, es que todos los muros tienen 50 centímetros de ancho, que son dos paneles de hormigón muy potentes, que también son estructurales, y un ladrillo térmico directamente, no es como acá que usamos una lana de vidrio de 5 centímetros o 10, sino que es todo un ladrillo
que tiene 20 y pico de centímetros, que va como alma entre los dos bloques de hormigón. Entonces se genera una pared multicapa, un poco como la idea de las yurtas mongolas, esas casas mongolas, pero con una tecnología de punta, ¿no? Entonces eso llega a la obra y se monta rápidamente, ¿no? Como se va montando con esas grúas. Esta es la primera obra que se hace con hormigón prefabricado, es la primera obra que se hace en invierno en este país, porque en invierno el hormigón, como saben, a los 5 grados ya se empieza a no fraguar, ¿no? Entonces ahí se ven los operarios que están montando en el medio del frío invernal. Ahí esa foto la tomé con 37 grados bajo cero, ¿no? Están montando las viviendas. Y en un terreno próximo también, que es hermoso el terreno porque es una ladera que va trepando, una estepa que trepando y está rodeada de montañas ahí atrás. Todo esto se está construyendo, todo esto en 10 años va a ser todo ciudad, ¿no? Y aparece esta idea, ¿no? Que como comentaba nosotros, a mí principalmente soy el que dibuja en el estudio y me fascina hacer croquis y bueno, empezar a proyectar desde los garabatos, ¿no? Y esta es un poco la idea de decir, bueno, cómo hacer las viviendas sin tocar en lo mínimo el terreno natural, ¿no? Que es un terreno también que tiene 30 metros de pendiente. Entonces aparece esta idea que es un anillo de viviendas que parte del punto más alto de la montaña y uno puede recorrer ese techo que es verde y puede hacer un circuito para caminar o para correr o para pasear por todo un parque verde que es un anillo que va desde el punto más alto hasta, digamos, ya un nivel más 7 pisos, ¿no? Que es lo que se ve en este lado, ¿no? O sea, uno empieza caminando desde acá y termina en la montaña y va recorriendo y puede pasear por la montaña. Es como que la montaña se derrama en este interior y termina en un estanque de agua que en invierno se congela y es una pista de patinaje. Entonces, un poco inspirado en esta imagen de los incas que labran la piedra en Machu Picchu, se empezó a generar esta idea de unas plataformas escalonadas, como se dice en Machu Picchu, que tienen todos los programas comunes, es un conjunto híbrido, esta idea que va en contra de la idea de generar barrios dormitorios, sino que acá le propusimos a los clientes que haya vivienda, que haya cultura, recreación y trabajo. O sea, aquí hay oficinas, hay viviendas, hay teatros y cines, hay biblioteca, y bueno, hay lugares de gimnasio, bares, restaurantes, que está todo en el corazón bajo este techo verde, ¿no? Entonces uno puede recorrer desde la montaña y el anillo hace que uno pueda recorrer todo este techo y volver a la montaña, ¿no? Y las viviendas no se meten en la tierra, sino que se van apoyando en la topografía, ¿no? Entonces, ese corazón de manzana, en realidad, es una gran escalinata, que abajo hay programa, y arriba hay todo un parque verde, ¿no? Y las viviendas en torno a ese parque. También en los hectáreas tienen invernaderos. Entonces la idea es generar como una manzana más de las que se van a construir ahí, como un pequeño cuerpo generador de ciudad a futuro, tratando de colonizar esa naturaleza, pero sin destruirla. Y esta es una imagen del atardecer invernal, ¿no? Con nieve y con la pista de patinaje, ¿no? Y todo este techo de arriba también es verde, ¿no? Es toda una cubierta mirador. Por supuesto que también tenía todo un sistema de explicación de cómo se arma. La idea es armarlo esto en una semana, con elementos muy económicos, y también tiene un sistema de inodoro seco, de colector solar, de célula fotovoltaica. Pero más allá de eso, lo importante es la sombra del sobretecho y el planteo de una culata Jovay hecha de caña, ¿no? Era un poco esta la arquitectura. Un poco, bueno, la idea es, digamos, tampoco caer en lo folclórico, ¿no? Que la arquitectura recuerde estas arquitecturas vernáculas, pero también con un lenguaje totalmente contemporáneo, ¿no? Por eso esta idea de que no tiene que perder, digamos, que tenga una forma interesante la casa. O sea, creo que siempre hay que estar en búsqueda de la belleza, ¿no? Y bueno, me parece que, bueno, un poco la articulación de estas casas, que eran como unas calles, digamos, con los frentistas, que son las casas, y una serie de huertas también colectivas que estaban propuestas. Así que ojalá que esto se pueda materializar. Por otro lado, también ganamos un uso en el extremo sur, un premio
en este caso fue un premio, en la Patagonia Argentina. Y este mismo concepto de vivienda sustentable a partir de lo que llamamos la casa invernadero. Es un habitáculo muy, muy pequeño, todos estos pueden crecer, muy, muy pequeño, que es un único ambiente que tiene por delante un invernadero. Un invernadero es totalmente metálico, con doble chapa, con aislación térmica, con un hogar económico, también tiene tema solar, etcétera, etcétera, pero por ahí lo más interesante y singular fue la propuesta de generar un invernadero que esté mirando al norte y que tome todo el calor del día para poder, desde luego, ser aportado a la vivienda. Obviamente también hay un tema de ventilación cruzada y algunos aditamentos también como digamos, llevarlo al terreno, ¿no? Con un mínimo de contaminación del terreno con pequeños puntos, ¿no? Que dan estas bases, ¿no? Estas bases. O sea, también un módulo muy fácil de armar y muy fácil de crecer. Este es un poco el conjunto de estas viviendas invernadero, súper económicas y con madera justamente para generar esa calidez y esa aislación que genera la madera, ¿no? Con madera en el interior. Y ya entrando a obras que se están materializando en este momento, en el año 2011, tomamos contacto con un grupo mongol que nos propone hacer obras en Mongolia, ¿no? A partir de un concurso que ganamos, y tomamos contacto y empezamos a viajar a Mongolia, ¿no? Que es uno de los países más fríos del mundo. Su capital, Ulan Bator, es la ciudad capital más fría del mundo, ¿no? Y ahí están las yurtas, que son esas viviendas vernáculas donde viven gran parte de la población. Lo que pasa, en los últimos años empezó a poblarse, la gente empezó a dejar de ser nómada, y empezó a ser más sedentaria. Recién ahora, la caída del muro de Berlín, porque ellos estaban bajo el ala soviética, y la gente empezó a ir a vivir a la ciudad. Entonces la ciudad de Ulan Bator explotó, porque no había lugar para alojar tanta gente, entonces empezó a generar ensanches, como el ensanche de Barcelona, ¿no? Así, barrios enormes que están empezando a construir en las afueras de la capital y están generando una ampliación de la ciudad. A nosotros nos tocó un par de proyectos, estamos haciendo 2 más ahora, pero este fue el primero, que es justamente este terreno, en un terreno muy escarpado, que tiene 33 metros de pendiente, entre el punto más alto y el más bajo. Es un terreno que forma como un rombo con respecto a la pendiente. Ahí está el movimiento de tierra y la obra está arrancando. Y nosotros estamos proponiendo un planteo de un barrio de viviendas con una calle central, que es una gran escalinata, como si fuese la Plaza España en Roma, una plaza escalonada, y un conjunto de tiras que va apoyándose en la ladera de la montaña, sin cambiar la topografía, o sea, sin gastos de tierra, sin cambiar la naturaleza del lugar. Y todas las cubiertas son verdes, ¿no? Todas las cubiertas son vegetales. Otro pequeño edificio en el barrio de Núñez, en la calle de Moldes, tiene esa vocación también, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo hacer para hacer 9 departamentos, que sean 9 casas apiladas, que dé la sensación de casa, de usar el espacio abierto? Un poco la gran crítica que hacemos de la arquitectura y de lo que pasa en Occidente en general, que la gente vive un 90% en espacios cerrados y un 10% en espacios abiertos, ¿no? O sea, está continuamente estudiando, viviendo, trabajando en espacios cerrados y muy poco tiempo en espacios abiertos. Y la ciudad de Buenos Aires es peor que en el interior. Y justamente en la historia de la humanidad siempre fue al revés. O sea, el 90% de la gente, el 90% del día la gente vivía en exteriores, solamente se encerraba para dormir. Acá el gaucho de nuestras pampas hasta dormía en el exterior, prefería dormir en el exterior. O sea, hacía un nudo con el poncho y se acostaba arriba del poncho y dormía, digamos, abrigado por las estrellas, ¿no? Bueno, eso se ha perdido. Entonces, nosotros pretendemos que esos espacios de transición sean lugares más lindos, más habitables, y que invitar a que la gente viva esas atmósferas, ¿no? Entonces acá, estas aletas, que son lo que separa las unidades, que sean jardines verticales. Está hecho con todo lo que sobró de la obra, todos los hierros, y se arman con un par de aleros metálicos que separan las unidades, pero al mismo tiempo las integran con el verde, ¿no? También hay un pequeño patio central que reparte
y que permite la ventilación de 2 cuerpos. Son viviendas en dúplex, y ese patio central tiene las escaleras, las pasarelas que son abiertas, que son lugares donde la gente charla, pone las bicicletas. Las cubiertas también son habitables, y estas son fotos que nos manda la gente, por ejemplo, en un momento dado, esto es en verano, las Santa Ritas empiezan a florecer, y bueno, todo va mutando, ¿no? Y también la idea que también tiene que ver con la sustentabilidad, que no haya mantenimiento, ¿no? Que la estructura esté a la vista, que es el hormigón visto, que todos los muros estén forrados con este revestimiento de cerámico partido, que también le da expresión, pero también hacen que esto no haya que pintarlo nunca, porque nada más triste que ver los edificios que hay que pintar, y cuando no se pintan, ese color gris chorreado, ¿no? Como sucio, que va entristeciendo también el paisaje urbano, ¿no? Y está en el barrio de Coglan, nuestro único edificio de ladrillo, porque el barrio es muy ladrillero. Hicimos este edificio totalmente ladrillero para generar una empatía con el barrio, que era un poco bajo, el código permitía más altura que el contexto. Entonces hicimos un edificio con un remate muy singular que empieza a dialogar con estos techos que también son muy agradables del contexto. También tiene un cuerpo central, perdón, tiene 2 cuerpos con un patio y una torre central que es la escalera de ascensor, y es 100% trabajado con ladrillo, con distintas trabas en el frente, de esta forma acerizada, o las medianeras con este tablero como de ajedrez con ladrillos puestos de distinta forma. Empiezan a dialogar con el ladrillo del contexto, y también, ¿no? Estas tolvas de verde que van creciendo, estos son unos cuerpos de servicio, y el remate que empieza a generar un remate, bueno, diferente, ¿no? Con el espacio de usos múltiples y esta torre de servicios de la escalera, y que genera un lugar que quiere ser, digamos, un remate realmente que sea más amable y que tenga singularidad, ¿no? Que tenga una identidad. O sea, cómo hacer que un edificio de propiedad horizontal aporte algo de paisaje urbano, ¿no? Ahí está la pileta y el espacio de usos múltiples, que tiene también este espacio que termina siendo un mirador singular al paisaje, ¿no? Y generar cierto grado de, digamos, de un espacio metafísico en la terraza que tenga que ver con estas grandes volumetrías, que también por ahí recuerdan algunas arquitecturas vernáculas, ¿no? Acá ahora sí hay otra pregunta. En la misma idea que acabas de tratar de tener el menor impacto posible dentro del medio ambiente, en el caso de los acercarnos a ustedes, dice que el hotel tiene contaminación cero. ¿Podés explicar un poquito eso? ¿Cuál es el concepto de contaminación cero? Sebas, vos podrás repetir un poco porque se escuchó muy, muy lejano. Sí, acá te consultaban, te han googleado, como siempre, Mira. que está muy bien, y entonces estaban viendo la obra del Hotel Casa Calma, Ahora viene, mirá, ahora y viene. ahí había un concepto que comentaban en alguna memoria que tenían contaminación cero en el proyecto, entonces querían que amplíes un Mirá. poquito, no sé si lo vas a mostrar o no, pero Ahora lo por voy a ahí mostrar, vale la mirá. pena Sí. este Buenísimo. concepto de contaminación cero. Bueno, sí, buenísimo. Bueno, mira, ahora un poco, esto tal vez es el capítulo que más nosotros trabajamos, que es lo que es lo más cotidiano, ¿no? Que nos va a pasar, que nos pasa a todos, que es la arquitectura en la ciudad, ¿no? La arquitectura en la ciudad, que es la que generalmente trabajamos más. Más de la mitad de las obras trabajamos en la ciudad, y en la ciudad de Buenos Aires, la verdad, nuestra producción, pues somos un estudio de acá de Buenos Aires. Y para mí la arquitectura de Buenos Aires se puede sintetizar como una arquitectura entre muros. O sea, una arquitectura entre muros, ¿por qué? Porque la arquitectura de Buenos Aires es un típico ciudad de leyes de Indias, ¿no? Su traza es un tablero de ajedrez, como casi todas las ciudades latinoamericanas, impuestas por los españoles. Y claro, todas las manzanas son cuadradas, los lotes son rectangulares, por eso son cartesianos, ¿no? Y son lotes muy acotados, porque entre medianeras, siempre, a diferencia de otros lugares del mundo, que hay viviendas o edificios exentos, nosotros trabajamos en esta ciudad que es
son lotes entre medianeras, ¿no? Vos tenés una pared a la izquierda, una pared a la derecha, un terreno rectangular, y alguna vez te puede tocar un terreno más triangular, pero generalmente es eso la ciudad de Buenos Aires. Y como contaba, tenemos este paisaje, ¿no? Vuelvo a contar este paisaje. Entonces yo creo que todo lo que tratamos de hacer en estudio cuando trabajamos en las ciudades, y sobre todo aquí, que es una ciudad bastante terrible, un paisaje que se ha degradado muchísimo, muy contaminado, muy gris. Bueno, ustedes lo conocen. Muchos de ustedes vienen acá y se quieren ir al día siguiente, y yo los entiendo, porque la verdad que la calidad ambiental se ha degradado mucho por la cantidad de autos que hay, los embotellamientos, los bocinazos, el tema del sonido, ¿no? El silencio en las ciudades hay que construirlo, ya no existe más. No tenemos silencio. Yo vivo en el segundo piso y escucho todo el tiempo los colectivos que tocan bocina, bueno. Entonces, tratamos de ver de vuelta la historia, la arquitectura de la historia, la arquitectura tradicional, o sea, que esa nobleza de las tipologías de casa chorizo, o por ejemplo de estas viviendas de campo con pérgolas que estaban en Buenos Aires y que existen todavía, con grandes pérgolas, con espacios de vida, lugares fantásticos, ¿no? De sombra. Acá el problema en estas latitudes es el calor, ¿no? A diferencia de la Patagonia. Acá en Buenos Aires mucho sol, mucho calor, bueno, para ustedes es una pavada, pero pues tienen mucho más calor, pero bueno, acá también hace calor. Y creemos que lo más importante es generar espacios de vida, después de esta gran pandemia, se acusa mucho más, espacios de transición, ¿no? Espacios de transición, ¿cuáles son? Espacios que no son ni interiores ni exteriores. Y es ahí donde para mí se da la magia, esos lugares, es esa transición que muchas veces en la arquitectura es una arquitectura envasada, que es un vidrio, ¿no? Es una carpintería de vidrio y silicona, y hay una afuera y una adentro. Y la transición son 6, 8 milímetros. Bueno, yo creo que lo ideal sería que la arquitectura viva a partir de esas transiciones, ¿no? Que esas transiciones sean el leitmotiv de la arquitectura. Y bueno, nosotros tratamos de hacerlo cada vez que hacemos algo. Por ejemplo, esta es una casa, una de las primeras que hicimos, que voy a mostrar nada más que esta foto, pero una casa en el barrio de Parque Chas, con un contrafrente que da al norte, y que la gente quería una vivienda colonial. Bueno, le propusimos hacer una vivienda con la galería colonial, pero contemporánea, con una monumentalización de la galería, armando una galería de doble altura, y que bueno, ahora está toda totalmente forrada en verde, y hay ese lugar donde la familia come asados, estudian los chicos, toman mate, se encuentran con amigos, es el lugar donde todo el mundo quiere estar, digamos. Eso es un poco la vocación de las obras que voy a mostrar ahora. Esta es, por ejemplo, un doble lote, un doble frente, en el barrio de Coglan, unas viviendas de 5 pisos, perdón, de planta baja y 4 pisos, y la idea justamente es una arquitectura que el frente da al oeste y el contrafrente da al este, ¿no? El este y el oeste son, obviamente, las orientaciones más complicadas para el sol. Sobre todo el oeste, que ya está toda la estructura de la casa está caliente todo el día, y a la tarde el sol, con un ángulo muy, muy agudo, es contundente, ¿no? Termina de generar un calor insoportable, ¿no? Entonces, la idea de este edificio que se retrotrae 2 metros, como se ve ahí en el paisaje urbano, genera un jardín vertical y genera un colchón de 2 metros entre la calle y el edificio, y empieza a ser cultivado con esas bignonias, hay jazmines que se van encendiendo en distintas épocas del año con flores, y genera sombra al oeste y al este, ¿no? Entonces, esto por ejemplo es en invierno, que las bignonias empiezan a encender sus flores naranjas, y las expansiones terminan siendo como unos muelles, mirador, pero que están totalmente protegidos por estas enredaderas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la foto de la izquierda es de invierno, la foto de la derecha, los jazmines se van encendiendo, son de primavera, y entonces uno empieza a vivir las estaciones del año, digamos, de una forma más intensa, ¿no? El mundo de los sentidos, en la ciudad de Buenos Aires está tan apagado, ¿no? Uno a veces vive olvidándose que es parte del cosmos, ¿no? De esta cosa circular de la naturaleza, ¿no? De las estaciones que se van repitiendo. Y bueno, y este edificio no, continuamente te está mostrando en qué época de año estás, te está mostrando que hay pajaritos, que hay colibríes, los vecinos cuentan que hay mariposas, esta cosa de la biofilia, ¿no? Este amor por lo vivo, ¿no?
y con un recurso muy económico, que es cultivar plantas y generar estas parrones, ¿no? O sea, es totalmente pasivo. Es un edificio que no tiene mantenimiento porque también tiene esta especie de cerámico partido en las fachadas que hace que desaparezca el mantenimiento y hormigón visto. Entonces los vecinos, estas fotos que no están bien sacadas, pero son fotos que nos mandan los vecinos de lo que va pasando durante, digamos, la vida, ¿no? Entonces, ahí en las expansiones, en el frente, y es como que el edificio cada vez que va pasando el tiempo mejora, madura, ¿no? Los edificios generalmente muchas veces se degradan con el tiempo, bueno, estos edificios van mejorando, como que van madurando, ¿no? Como la barba que a veces enriquece el rostro de las personas. Y ahí está la espacialidad interna de una expansión que da al oeste, ¿no? Que la luz pasa filtrada y hecha más amable, ¿no? Convertida en un espacio amable, ¿no? Bueno, yo siempre muestro la foto porque muchas veces pasaba por ahí, me gusta pasar por los edificios que voy haciendo y veía siempre un bebito que estaba con el padre o la madre que lo zarandeaban en el balcón, ese cochecito colgado, y bueno, este chico ahora ya debe tener más de 10 años, debe ser adolescente, y digo, bueno, ojalá que la vida de este chico sea mejor, haya sido mejor, que sea mejor en el futuro gracias a haber vivido en la infancia en ese lugar, ¿no? Y haber podido tener ese espacio de vida, ¿no? Y bueno, son 2 bloques con un patio también que permite la doble ventilación y la doble iluminación, que son muy importantes también para el verano, poder ventilar rápidamente y refrescar las viviendas, y todas las expansiones son abiertas, son como patios en altura, ¿no? La idea de casa en altura, y donde la gente pone pajaritos, pone plantas, bicicletas, ¿no? Es un lugar de encuentro. Y un poco la idea fue romper con los convencionalismos, ¿no? Con cómo tienen que ser las cosas. Bueno, justamente la idea fue quebrar esa idea de la lógica del mercado y hacer todo de una forma más libre, más desestructurada, ¿no? Estas son las piletas. Y bueno, estas son las fotos que nos mandan los vecinos que se adueñan del edificio y ya se enganchan con poner más plantas en los balcones y pues se enamoran de esta idea de vivir en un jardín vertical. Y también es muy lindo ver cómo la gente, yo vivo en un segundo piso y veo cómo la gente, gran parte de gente que no son arquitectos, para en el auto, sacan fotos, o para su bicicleta, se ponen a charlar y ver el edificio, le mandan una foto a un amigo, y bueno, esa idea de que la ciudad también se apropie del edificio, ¿no? Y bueno, también, como decía, los pájaros, los colibríes, las mariposas, ¿sí? Continuamente las torcasas van anidando en este arco metálico, y bueno, van teniendo cría, y bueno, eso a mí me parece que es lindo, ¿no? Esa cosa de estar en armonía con lo vivo, ¿no? Y bueno, y ahí venimos a Casa Calma, que es este hotel que es muy angostito. Esto no solamente es entre muros, sino que es entre muros muy apretados, porque salió en un libro que es el hotel más angosto del mundo, tiene 5,60 metros de ancho, y ahí compraron este lote los propietarios y dijimos, bueno, lamentablemente acá no van a poder hacer un hotel, porque este terrenito, y bueno, y al final dijimos, bueno, no, hay que hacer un hotel igual, y bueno, hicimos un hotel que es como un grupo de casas, un conjunto de casas apiladas que son pequeñas habitáculos, en realidad son habitaciones una habitación adelante y una atrás, y no son tan chicas, ¿no? Pero bueno, y en realidad la idea del hotel, que sí, está en el medio del centro no sé si conocen la calle de Suipacha, es a una cuadra de la avenida 9 de Julio, Suipacha, y a metros de la avenida Santa Fe, donde pasan colectivos. Bueno, ahora no pasan colectivos, ahora y la visión peatonal, por suerte, pero toda la arquitectura es gris, todo es triste. Ahí la idea fue hacer como una especie de gran puñalada verde, digamos, de 30 metros de altura por 5 metros de ancho, una especie de escultura donde hay todo un filamento, un rulo de acero inoxidable, que son, estos flejes es como todo un enrulado de acero inoxidable, y todo cultivado con unas plantas que se llaman akebias quinatas, que fueron tomando todo el frente, y los balcones son como unos muelles que aparecen saliendo de las habitaciones, ¿no? Es un poco una foto desde abajo, ¿no? Entonces, bueno, realmente genera un impacto porque genera como un respiro, ¿no? Decir, bueno, hay algo de verde, ¿no? Hay algo de naturaleza en ese continuo de gris cemento, y bueno, esos son los filamentos de acero inoxidable que empiezan a llenarse de estas plantas, ¿no? Y ahí se ve esa foto que a mí me gusta porque se ve lo que es el microcentro porteño de atrás, y
ese filtro que genera un encantamiento del lugar, ¿no? Es una habitación también con la tina directamente abierta, uno se siente que está como una especie de jungla, ¿no? Y está, sin embargo, en el centro del microcentro porteño que bueno, es el lugar por ahí más complicado para vivir, menos amable, ¿no? Bueno, arquitectura a los bordes. Arquitectura a los bordes es algo que también, como decíamos, les va a tocar hacer. Es muy probable que ya estén algunos haciendo algún proyecto que esté en esa línea indefinida, que decíamos, ese gris entre la ciudad y lo que está fuera de la ciudad. A veces ese borde es abrupto, por ejemplo, cuando hay una montaña, por ejemplo en Neuquén hay una barda, ¿no?, que termina la ciudad en una especie de trepada, o cuando hay un mar, un río, ¿no?, que es abrupto, ¿no?, que es para mí el mejor de los casos, cuando la naturaleza y la ciudad se encuentran, sin ese gris de la suburbia que la ciudad se va degradando, ¿no? Y otros casos se da en la suburbia. Bueno, en este caso que voy a mostrar es un concurso que ganamos el año pasado, que fue muy interesante la propuesta. Ante la crisis económica y de vivienda, el gobierno está pensando en hacer viviendas de interés social pequeñas, que puedan crecer, construidas casi en forma, digamos, como si fuese de taller, para ser instaladas en los bordes de las ciudades, y en este caso es la zona del noroeste argentino, o sea, zona del litoral, de Misiones, de Corrientes, de Chaco, de Formosa. Y bueno, un poco la propuesta, volvemos a las arquitecturas vernáculas, ¿no? O sea, cuando esta pasión que a mí me arrastra, ¿no?, de mirar las enseñanzas de la historia, ¿no?, que están ahí para todos, ¿no? Esta es la culata Jobay, que es la casa típica del litoral, muy económica, hecha con 2 cuerpos sólidos, donde están los lugares de vida, para dormir y para cocinar, y en el medio, como ven ahí, es como una especie de galería pasante, que es muy fresca, de sombras, con corrientes cruzadas, con climas muy calurosos, la famosa culata Jobay. Y a mí me parece fantástica esa tipología porque me parece muy sabia. Y por otro lado, el mundo de las cañas, ¿no?, los cañaverales, que también hay tantos, y hay una tipología de cañas, no todas, que es apta para construir. Hay unas cañas que tenemos nosotros que se pueden trabajar con elementos muy rígidos, muy sólidos, muy resistentes, al mismo tiempo flexibles y de gran sección, ¿no? Y se pueden tomar bastante largo de longitud. Bueno, la idea es trabajar, la idea del concurso justamente fue ir en contra de las bases, porque las bases hablaban de unos módulos construidos en taller. Bueno, en realidad sí se pueden construir en taller, pero la propuesta nuestra era justamente no hacerlos en Buenos Aires, en la capital, y llevarlos en un camión, sino que resolver el problema de la vivienda con habitáculos muy económicos, hechos con materiales del lugar, o sea, para generar digamos, un gasto de material, digamos, externo mínimo, prácticamente nulo, y trabajar 100% con cañas del lugar, que es el recurso que está ahí a la mano, ¿no? Y por otro lado, hemos autoconstruido por los que van a ser habitantes del lugar. O sea, la idea es solucionar el problema de la vivienda no de forma provisoria, sino definitiva. Y también generar conciencia de trabajo, enseñar una nueva forma de trabajar, ¿no? Generar a partir de talleres colectivos la forma de trabajar la caña, que es todo también una sabiduría, ¿no?, para que puedan autoconstruir viviendas y también puedan construir otras viviendas. Entonces, la idea es generar digamos, un círculo virtuoso, ¿no?, de construcción y de autoconstrucción, generando un mínimo contaminación, o sea, huella cero de carbono, digamos, y generar una arquitectura que esté inspirada en la culata Jobay, ¿no?, que esté construida por 2 cuerpos, como se ve en esta foto, y un cuerpo central, que es el estar, que tiene unas plegadizas, unas pivotantes, perdón, también con cañas y policarbonato que se abren, y se genera como una galería, digamos, ventilada. Y además con un aditamento que es, llamamos casa sombrilla, que es un sobretecho de sombras, o sea, un segundo techo muy económico hecho con cañas, que sombrea todo el techo de chapa, que es lo único que no es caña, que es el techo, digamos, de la vivienda propiamente dicha. Acá está la idea de geotermia, que son estos caños que están tomados por estos elementos que son asientos, pero que toman el aire
del exterior. En invierno lo mismo, o sea, toman aire frío, lo calientan en la tierra y se inyecta ya más caliente. Esto es en verano, que es el principal problema, y en invierno el aire frío se va calentando y aporta aire más caliente. Pero bueno, esto es un sistema muy económico, muy interesante, como un aire acondicionado natural. Y ahí está la obra que está avanzando lamentablemente muy lentamente, pero bueno, va avanzando. Y el último que voy a mostrar, el último proyecto, que es un concurso también que ganamos en la Ciudad de Buenos Aires, que fue el pabellón del Bicentenario, fue para armar un pabellón que duró 3-4 meses en la Ciudad de Buenos Aires, cuando en el año 2010 se cumplieron 200 años del mayo de 1810, se generó como un concurso para hacer un pabellón, que era un cuerpo expositivo, ¿no? Donde pasen actividades culturales. Se nos ocurrió a nosotros hacer algo bien diferente, que creo que fue lo que nos permitió ganar el concurso, que fue hacer no solamente el cuerpo expositivo, sino hacer una gran plaza hecha de aire, ¿no? Un bráculo hecho con nada, con material reciclado, que también es una de las vertientes de lo sustentable, ¿no? Que es hacer con nada, con recursos en desuso, basura, hacer algo que genere espacios de vida, ¿no? Entonces, nosotros hicimos con este bráculo, con estas telas, que en realidad viene de la basura, lo voy a contar, una gran plaza en el medio de los bosques de Palermo, que es un gran verde, un lugar de encuentro por esos 3-4 meses que tenga que ver con la argentinidad, ¿no? Con la historia de la Argentina, con el arte, la cultura, hubo conferencias, hubo conciertos, hubo música, eventos de reflexión. Entonces hicimos algo que genere una huella, cero huella en el terreno, eran solamente unos puntos que después se desmantelaban, unas piezas metálicas que se apoyaban y luego se desmantelaba y el terreno quedaba exactamente igual, y se montaba en seco, a través de una secuencia, un espacio multiuso para diferente tipo de apropiación, ¿no? Y un pequeño cuerpo metálico con policarbonato que generaba un espacio cerrado, lo que se podía abrir. Entonces, en el centro, en la avenida 9 de Julio, muy próxima a metros del Obelisco, hay un edificio municipal que se llama Mercado del Plata, que es donde está Sábato, donde ellos la municipalidad ponía una gigantografía que a los 6 meses las tiraban abajo de un puente, de una autopista, que es esta gigantografía que vemos acá. Y es una tela que es fantástica. Entonces, nosotros se nos ocurrió construir ese gran espacio, que era mucho más de lo que pedía el concurso, con este gran mural de tela, lo cortamos en lonjas, se blanqueó y se generó este espacio, esta especie de umbráculo, como esta plaza, este lugar de encuentro, con ese material reciclado. Y este deck de madera eran todos los tablones que tenía la municipalidad en desuso. Y este es el día de la inauguración, donde, bueno, uno, no sé, pone un espacio con sombra y el día siguiente está lleno de gente, ¿no? Bueno, y de noche también esto se iluminaba y generaba como una especie de punto de atracción en este gran parque, ¿no? Este es el día de la inauguración, que fue muy lindo, la verdad. Así que bueno, esta es la última foto y bueno, nada, un poco, voy a mostrar un poco este recorrido, estos capítulos, esta forma de donde uno va mutando entre el arquitecto que está en el territorio natural o en los bordes de la ciudad, o en el espacio, ¿no? En el vacío, o también en el mundo de las instituciones, ¿no? Que también está buenísimo también participar a través de los concursos. Así que bueno, creo que por ahí estamos, Sebastián. Si te parece, dejo la pelota a ustedes. Hacemos una conversación. Muchas gracias. Bueno, otro capítulo, que ahora voy a mostrar nada más que 2 edificios, que es cuando la arquitectura empieza a jugar en el espacio, ¿no? Que es una arquitectura que está exenta, ¿no? Que se convierte prácticamente en un objeto, ¿no? Una arquitectura de objeto porque no está entre medianeras, y volvemos también a Mongolia, donde estos clientes nos proponen hacer 2 torres. Y en una ciudad que está creciendo muchísimo, y empiezan a aparecer cientos de estas torres vidriadas, esta gran torre, por ejemplo, una de las más altas, que bombardean toda la ciudad de Ulan Bator, ¿no? Como decía, es una ciudad muy fría, la más fría del mundo, y a nosotros, este cliente, cuando nos propone hacer torres de vidrio, le propusimos hacer algo totalmente diferente, porque nos parecía que justamente hacer
estos edificios internacionales en un lugar tan frío era, digamos, lo menos sustentable que se puede hacer. Con un gasto enorme de energía, ¿no? Un gasto de energía enorme para poder calefaccionar y vivir estas arquitecturas. Entonces propusimos, justamente inspirados en estas yurtas, estas arquitecturas tan sabias, ¿no? Que tienen estas múltiples capas, hacer edificios que estén inspirados en estos grandes muros multicapa y hacer todo lo contrario a la Torre Internacional, que está en Buenos Aires, en Mongolia, en Nueva York o en cualquier lugar del mundo, ¿no? Hasta en África. Justamente la idea fue hacer dos torres que sean muros muy anchos, donde las ventanas sean grandes, pero con su medida justa para poder ver y marcar el paisaje de la ciudad, pero totalmente que proteja el clima interior, que el calor generado por el piso radiante, por los radiadores en este caso, no se pierda por todo el cerramiento, sino que justamente esta aislación que sea fantástica como para que realmente se proteja el interior. Entonces, el primer edificio que llamamos la Torre Blanca, que ya está terminada, que es esta, que tiene en esa parte superior un gran jardín de invierno, que es esta especie de departamento, porque es un complejo híbrido, tiene penthouse arriba, tiene oficinas, tiene viviendas, tiene un kindergarten, tienen un bar, un restaurante, una galería de arte. Un poco la idea fue que la planta baja de esta torre, porque ahí son todas torres, no existen las medianeras, son todas placas y torres en esta ciudad, pero que esta torre sea una torre diferente, no sea torres como esas vecinas, sino que sea una torre sustentable, la llamamos torre vernácula, y que, por ejemplo, cuando estuvimos viviendo ahí, yo estuve 15 días en el 8º piso, y estaba continuamente en remera y bermudas, afuera hacía 40 grados bajo cero, y adentro, con el radiador al mínimo, hacía 20 y pico de grados. O sea, realmente el calor generado se protegía y no se perdía por la epidermis. Y bueno, esa fue un poco la idea, y la idea fue generar en la planta baja un lugar de vida, con una fuente, una escalera fuente, y que haya un bar, que haya una galería de arte, que sea una torre que se vaya enganchando con la ciudad, que se vaya articulando con la ciudad. Y que sea como una escultura, también que la torre también tenga un tema escultural, ya que estamos haciendo un edificio exento que tenga esta vocación de escultura, y que de noche estas ventanas se vayan encendiendo como faros, ¿no? Esa es un poco la espacialidad interior, ahí está el hall de entrada, atrás está la galería de arte, que es esta. Y, por ejemplo, esta idea de la foto de abajo es justamente una vivienda que muestra que esas ventanas no son tan chicas, pero que tienen la medida exacta, que no sobra nada. Y eso es una vista a la plaza del Parlamento, que está a 1,25 cuadras, está en el centro de la ciudad, y justamente muestra cómo la vista es enmarcada, ¿no? Pero no es esa cosa indiferenciada de la gran carpintería. Y bueno, y después nos empiezan a mandar estas fotos, que la ciudad se empezó a adueñar del edificio. Entonces hacen desfile de modas, porque el edificio sacó el premio al mejor edificio de Mongolia, bueno, que con alegría, bueno, entonces lo usan para hacer happenings o manifestaciones como estas acrobacias o desfile de modelos o recitales, ¿no? Este es un recital que está ahí al pie de la fuente, de esa escalinata fuente. Y bueno, la ciudad empezó a ponerle un nombre, esta Torre Blanca, y a adueñársela, ¿no? Ya no es nuestra, sino que es la ciudad. Y esta es la Torre Negra, que es la torre de oficinas, que está a 200 metros, que tiene un concepto parecido, y estas cajas se emergen de esa masa muraria, y son jardines en altura, ¿no? Pues es un clima muy seco, y la idea es que esos lugares de trabajo, que sean lugares digamos, de expansión, pero cerrados, porque son invernaderos, empiezan a ser lugares muy amables, y con plantas. Bueno, este es un poco el restaurante que está en la planta alta, también es un programa híbrido, hay un banco en la planta baja, hay oficinas, estos son estos invernaderos que salen como mochilas. El edificio es una caja cuadrada con muros de 55 centímetros de ancho también, con varias capas. Está la planta baja, está la planta tipo, donde salen estas mochilas y son los lugares de expansión de los que trabajan en estas oficinas. Y esa es un poco la idea del corte, ¿no? Arriba hay un restaurante y un mirador, una placita de mirador. Esta es la idea de estos invernáculos en altura. Y esta es la obra que está full, ahora está más alta, es la obra que se está haciendo ahí en Ulan Bator.
Y por último, el último capítulo, que son 2 proyectos, que son 2 primeros premios de concursos, nosotros somos muy concurseros, que es algo, una práctica que también se las recomiendo, que obviamente los concursos muchas veces no se construyen, pero bueno, a veces sí, y vale la pena incursionarlos. Es uno en San Juan, que es, como saben, unos climas más áridos de la Argentina, el desierto total, este es el Valle de la Luna, y la ciudad de San Juan, que también en las afueras muestran casas bajo estas pérgolas fantásticas, que son en realidad unos palos, una forma muy rústica, que también hay en Salta, y unas pérgolas que en realidad son vides, son parras sanjuaninas, que generan microclimas, y por ejemplo esta foto a mí me encanta porque es una persona que está ahí viviendo esa sombra, disfrutando de ese clima, ¿no? En un clima muy cálido, ¿no? San Juan, el sol te parte en medio. Y ahí hicimos una facultad, un concurso de una facultad de música, que depende de la Universidad Nacional de San Juan, y en realidad lo que propusimos acá fue hacer, que es toda una manzana, un edificio con una gran galería de doble altura en la entrada, que es una gran pérgola cultivada, con estos parasoles que da al oeste, entonces estos parasoles atajan el viento del oeste, que es el viento sonda, que es un viento bastante terrible, y una serie de cuerpos que es como una mano con dedos, el dedo principal son 2 auditorios, 2 salas de concierto, pequeñas salitas de ensayo, de biblioteca y todo lo que tiene una facultad, hay un montón digamos, acá hay instrumentos de viento, acá hay otros tipos de instrumentos, y estos patios que también están cultivados, que son muy angostos, que la idea es incitar a que vivan en el exterior y vivan protegidos de sombra, ¿no? Entonces, es una arquitectura de sombras, con estas pérgolas, esta pérgola que es el gran atrio de entrada, que la idea es que haya manifestaciones de música para toda la ciudad, que cualquier persona pase por esa galería, se tome un café y escuche un grupo de música de los docentes y alumnos que están ensayando, y que esto genere una vitalidad en la ciudad y en el barrio. Estas son un poco las imágenes de estos espacios de sombra, ¿no? La de la derecha es un patio que está bajo estas pérgolas, y todos los instrumentos se aíslan unos de otros por estos patios también, que cada instrumento molesta al otro, entonces hay que aislar los grupos de instrumentos. Esto es una tipología de instrumentos, esta otra tipología de salas de ensayo de otros instrumentos, y así sucesivamente. Estos patios generan una aislación también acústica, pero también lugares de vida, y este es el gran hall de entrada que tiene también un auditorio menor, pero tiene un gran espacio de uso, de encuentro, donde hay una escalera, una rampa y un ascensor, un barcito y el cuerpo de los auditorios. Y esta es la gran plaza de entrada con el atrio también cultivado de doble altura, ¿no? Y lo interesante acá que, como decía recién Miguel, en los paisajes donde, digamos, la hostilidad del clima es extrema, digamos, ¿no? Como en el desierto, en el Cuyo, ¿no? Y sobre todo en San Juan, muy seco, muy desértico. La idea fue humectar el clima con estas pérgolas, con estas parras, que cada uno de estos patios tenga un color diferente, y tenga estos cerámicos que también refresca con el tacto como uno de los sentidos también que tiene que ver con el habitar, incorpore el tema de la frescura, ¿no? La frescura que es necesaria en este clima tan cálido, y que cada patio tenga una floración diferente, que tiene que ver con el color de cada patio, y tiene un sistema, digamos, de sombra, por un lado, que trata de minimizar el gasto de aire acondicionado, y también, por otro lado, un sistema muy interesante que tiene que ver con el tema del clima, que es la geotermia. La geotermia es un sistema muy económico de caños de PVC enterrados, que toman el aire caliente de afuera, va recorriendo esos caños la tierra, están enterrados, se van refrescando el aire y son inyectados al interior ya más frescos. El aire entra caliente, se refresca la tierra y entra refrescado. Y hay unas chimeneas solares en la cubierta que tienen una trampa con un espejo que acelera la succión del aire caliente que se va generando en el ambiente y genera una corriente de circulación más veloz que hace que el aire frío se caliente y que salga. Bueno, esto sumado a un sistema de acequias que también existe en Cuyo, el doble vidriado hermético, el doble muro y todo eso genera que haya muy buen clima.